charla insustancial de Abuelo Cebolleta 2 comenzó hoy. Ayer dejé una, que no ha sido ayer, sino que ha sido hace un rato, pero he apagado y encendido para hacer otra porque si no iba a quedar muy largo. Estaba hablando de un tema, haciendo una libre reflexión de ideas que te van conduciendo de un punto a otro. Llegué a exponeros ese fenómeno que me está preocupando y que estoy viendo. Me inquieta, tampoco es que sea una cosa para decir me preocupo, ojo, toquemos madera que todas las preocupaciones fuesen esas. Pero sí que es verdad que te da que pensar y te da que reflexionar y dices, bueno, ya que me voy a subir dentro de poco a la 5ª planta, ahora ya que el espejo no devuelve nada bueno, ahora ya que los números han dejado de importar y los sueños se han divorciado de la realidad, ahora ya que sé que me queda más por detrás que por delante, ahora ya empiezo ya a hacer una serie de reflexiones que son inquietantes. Entonces, me dice el mini Truán, me dice Truán Junior, me dice mi heredero, me dice mi hijo el otro día, papá, te voy a enseñar la lista de Spotify. Y me trae la lista de Spotify y como ya conté en el otro vídeo, ahí se ve una mezcolanza bastante curiosa, porque es una lista en la que se ve claramente el influjo del padre y de lo que le pongo, y de lo que él escucha, él capta y le... Yo lo pongo muchas veces porque él está con la play, él está ahí, y yo estoy escuchando música y me dice, papá, ¿esto qué es? Tal y que cual. Y yo le voy poniendo cosas que más o menos puedan ser que de su agrado, y a veces salta con algo de Bruce Springsteen y dice, papá, esta canción me ha gustado, otra es de Dire Straits, le pongo cosas que sé que son más digeribles, ¿vale? Queen, etc. Billy Idol también. Y veo su lista de Spotify, como os contaba en el otro vídeo, y ahí hay una mezcolanza muy curiosa. Algunas son cosas pues de su entorno, de lo que pueda ser su grupo de amigos. A mí me horrorizan, francamente me parecen deplorables, me parece de una calidad ínfima. Hay otras, bueno, y finalmente pues las que puede tener de por casa, de tal y que cual. Y sabéis, lo que me parece más llamativo de todo es el fenómeno, la forma en la que se escucha. A veces coloca su altavoz Wi-Fi Bluetooth de JBL chiquitín, con un altavoz así de pequeñín, y le pone caña y empieza tal a escuchar. Y yo lo escucho de fondo y sé lo que está haciendo, ¿no? O cuando me enseñan la lista y dice, papá, ahora esta y ahora otra. Y a lo que iba. La parte más importante. La parte en la que demuestra cómo vive una generación a otra. Cómo se producen saltos generacionales, cómo al final toda la sociedad se va transformando y nos hace percibir las cosas y nos hace vivir la vida de otra manera. Escucha las canciones 15-20 segundos, van directamente al estribillo. Lo que importa es el estribillo. Escuchar, y a los 15, 20, 30 segundos como mucho se han cansado de la canción y saltan a la siguiente. Importa más ir saltando de canción en canción, como el que hiciese una gincana o una carrera de obstáculos, más que el disfrute del momento. Y esto me lleva a una reflexión vital importante, que seguramente muchos compartiréis conmigo. Si veo las estadísticas, las cifras del canal de YouTube y veo la edad media que tenéis, creo que estáis más o menos en una posición en que la vida os haya colocado en esa encrucijada y empecéis ya también a verlo así de esta manera. Incluso muchos, a lo mejor, podéis todavía verlo con más perspectiva. Y esta es la vida que queremos vivir, como decía Roger Waters. ¿Is this the life we want? Es uno de los últimos discos de Roger Waters, creo que va sobre eso. Todo vertiginoso es, sobre todo en las grandes ciudades, cada vez más inhumanas, cada vez más inhóspitas, cada vez más vertiginosas, donde se vive deprisa y se muere aún todavía más rápido, ciudades que te engullen y luego te vomitan todavía más rápido, donde la gente se muere en las esquinas y nadie se da cuenta de ello. Un tipo de vida en la que predomina el contenido rápido, fácil, la comida basura, la basura mental. No solamente es la fast food, algo de lo que ya hablamos en otro vídeo, es también la fast food mental. El pensamiento rápido, fácil, digerible. No queremos complicarnos la vida, cada vez queremos las cosas más sencillotas, que bien lo saben los condenados de los políticos. De eso se nutren y de eso se valen. Opio para el pueblo, fútbol, pan y circo, de eso se valen. De ponerlo todo fácil, de no hacer pensar mucho, de etiquetarlo todo para que podamos ir saltando de una canción a otra, de un estribillo a otro. Y si no te gusta este estribillo, te ofrezco otro. Y si no te gusta este otro, te doy el otro. Así que, básicamente, mi política es la política del eslogan y mi legislación es la legislación del telediario. Si no te gusta esto, mañana tengo otro titular y mañana haremos otra ley distinta para dártelo todo y dártelo rápido. Tú no te preocupes, que yo te lo haré todo. Lo hará todo papá, he estado por ti. Tú solamente tienes que sentarte, conectarte aquí detrás de la clavija y nosotros te haremos todo. Tú simplemente disfruta de lo fácil y no te compliques la existencia, que al final estos son todo eslóganes y etiquetas. Así funciona.
Así funciona. Y ya sé que estaréis pensando muchos, a este se le ha ido la pinza. No, lo que pasa es que me estoy soltando cada vez más. Es lo que pasa, que ya llevamos conociéndonos mucho tiempo. Y entonces ya nos vamos soltando cada vez más. Entonces, claro, la forma en que los menores hoy en día, la forma en que los jóvenes consumen música es preocupante para toda la parafernalia que veis aquí detrás. Si apenas nos preocupamos por escuchar un estribillo durante 15-30 segundos, si además las Loudness War, las guerras Loudness, que parece de una película de Star Wars, parece de época de caballeros con poderes, parece de religiones, de épocas pasadas. Si durante la época de la Loudness War, para que todo sonase bien, para que todo sonase más contundente, se fue perdiendo todo, se fue comprimiendo, se fue haciendo cada vez la gama dinámica más estrecha, pero eso sí, cada vez con más volumen. Si se está al final la propia industria, si se metió en ese carro de que la calidad audiófila fuese cada vez peor, y si al mismo tiempo también partimos de la base de que cada vez los artistas parecen preocuparse menos por la calidad y cada vez el producto es más un producto low-fi, ¿cómo no va a ser todo esto que nos rodea? Si están, como decíamos en el otro vídeo, cerrando aquellas casas de comida con ese sabor, aquel dueño de negocio tradicional, de aquella mercería, de aquella ferretería que no era una franquicia, que llevaba el negocio con sangre, sudor y lágrimas, preocupado por la calidad, preocupado por el cliente, preocupado por ofrecer algo autóctono, preocupado por ofrecer algo que tuviese sentido. Si eso lo vamos cada vez más dejando a un lado por el mundo franquicia y el hecho de que te lo lleven todo a casa, al final terminamos todos convirtiéndonos en franquiciados mentales y terminamos convirtiéndonos todos en conductores de Amazon o para Amazon. Amazon tiene cosas buenas, ojo, ¿eh? Pero claro, al final ocurre un poco así. Y diréis, ¿y tiene lo uno que ver con el otro? ¿Te has tomado algo? No, no me he tomado absolutamente nada, pero es que está todo interrelacionado. Al final, todo es un tejido que se va expandiendo y está todo conectado, lo uno con lo otro, hasta llegar al final. Entonces, muere el dueño del negocio y no hay continuidad. Muere el audiófilo y ¿quién va a interesarse por todo esto? Y ahí es donde ya veis ahora la parte audiófila al final del vídeo prácticamente. Claro, al final esto se ha convertido en una afición de señores ya de una cierta edad. Si vemos las cifras, los perfiles que yo veo en estadísticas de los suscriptores al canal, la mayoría se encuentra entre los 40 y 65 años. Por encima de los 65 les pilló un poco tarde todo esto de la moderna tecnología, de las redes sociales, de YouTube, etcétera. Se dedican a otros temas. Y por debajo, pues es una materia que parece que no les interesa. Con lo cual estamos ahí, ese núcleo duro, recalcitrante de audiófilos de entre 40 a 65 años, que cuando vayan desapareciendo o vayan falleciendo, pues realmente me planteo si va a haber un relevo generacional. Y esa es la parte que tendremos que reflexionar. La parte que nos toca es, pues no sé, intentar a los que tenemos a nuestro alcance transmitirles esto. Es lo que yo hago con mi hijo, yo lo intento también. Yo intento involucrarle, yo intento meterle no solamente con los contenidos de lo que escucha, sino también transmitirle un poco lo que es el aparataje. Y que él se dé cuenta y que sienta que se puede disfrutar más de la música o se puede disfrutar más de todo cuando utilizas mejor material, cuando utilizas mejor hardware, cuando utilizas mejor equipo, la experiencia es más plena. Esa es la idea que intento transmitirle. Entonces a veces le digo, apaga el Passlabs. ¿Cuál es el Passlabs, papá? Digo, ese que tiene ese círculo azul. ¿Y qué botón es? Digo, pues el único, uno que pone Power. Para ir despentándole poco a poco lo que es el sentido de todo, también la parte de la maquinaria, de la parte del hardware. Y se va interesando, evidentemente. A lo mejor no va a heredar el gusto ni la afición, porque a veces ya sabes que los padres se empeñan. Yo intento no hacer mucho énfasis, porque creo que a veces es contraproducente. A mí también me pasó, a mi padre le gustaban determinadas cosas y intentó metérmelas y a mí me generó un poco de rechazo. Pues ahora pasa un poco igual, yo intento no meterlas con calzador para no generar rechazo, pero sí que intento que lo comparta y que sea él mismo el que decida si le gusta o no le gusta, pero que lo tenga al alcance, que tenga esa posibilidad. Yo creo que es una herramienta muy importante que tenemos a nuestro alcance si queremos que esto se perpetúe. Y al mismo tiempo, que nos pilla, por lo menos me pilla a mí un poco por edad, en tierra de nadie, demasiado joven para algunas cosas, demasiado viejo para otras, demasiado rico para algunas cosas, demasiado pobre para otras, demasiado tonto para muchas cosas. Entonces al final te pilla un poco en tierra de nadie las redes sociales, te ves un poco como, ostras, has llegado a las redes sociales con 40 y tantos y es verdad que parece un tema, son herramientas poderosísimas. Al mismo tiempo tienen muchas cosas negativas, una exposición mediática que a veces es desagradable, una alerta continua
que te genera también pues dejar de disfrutar de lo tuyo, estar más pendiente del otro, pero eres consciente del gran potencial de difusión, del canal de comunicación que representa. Ahora que está cada vez viéndose menos televisión, más en YouTube, y dices tú, bueno, pues esto también podría utilizarse para intentar difundir la afición, para que esto no quede en el olvido. A todos nos corresponde, yo creo que en cierta medida, no solamente a fabricantes, no solamente a importadores, no solamente a distribuidores, vendedores, sino a nosotros también como aficionados, la parte que nos toca también mantener un poco viva la afición, estar ahí, compartir, participar en definitiva, hacerlo en casa, en la familia, la parte que nos toque yo creo que es importante si queremos que esto continúe. Si de verdad tenemos pasión, no podemos tener una visión unívoca de decir, bueno, esto se limita a mí mismo y a mi disfrute y yo a mis cacharros, mi tesoro. No, es que también tiene mucho de compartir y de intentar hacer un poco de, no diría adoctrinamiento, que aquí es imposible, pero sí un poco de hacer difusión, sí un poco de dar a conocer algo que puede parecer un poco extraño para los demás. Os pongo un ejemplo y ya con esto concluyo el vídeo. Yo sabéis que trabajo en un edificio que hay mucho personal, tengo muchos compañeros allí, es un edificio muy grande, aquí en Madrid, pues, bueno, a gran escala. Y bueno, pues los amigos, compañeros y amigos, cuando van a hacer una visita al despacho, pues ven los discos de vinilo, se fijan en los altavoces, a algunos les prestan más atención, a otros ninguna, a veces hay música sonando de fondo, a algunos se interesan, pero creo que es importante todo eso porque, claro, cuando alguien me pregunta, oye, ¿qué tal canal? Digo yo, pues que también, alguno incluso va más allá y me dice, oye, ¿qué amplificador me compro? Dices tú, bueno, pues esto, dices, es una forma de darle un poco de vidilla y de continuidad a todo esto para que la grisura no sea tan grisura y para que haya más arcoiris en nuestra vida. Truanes.